Hola, ¿cómo están, estimados alumnos? Vamos a empezar a ver el trabajo práctico 3 de Excel. Para ello vamos a ver las consignas, ¿sí?, que nos marca el archivo PDF donde está el TP3. Acá nos está hablando de gastos por trimestre, nos está hablando de los ítems de los gastos. Por lo tanto, al ser una tabla de doble entrada, tenemos que este valor corresponde a los gastos de educación del segundo trimestre. Este valor corresponde a los gastos de educación del tercero y así sucesivamente. También podemos entender que esta celda corresponde a los gastos extras de el cuarto trimestre y así sucesivamente. Ya debemos entender cómo funciona una tabla de doble entrada. Acá aparece un concepto que es muy simple, habrá que entenderlo. Acá ya aparecen los saldos que también los hemos visto en otra oportunidad, en los prácticos anteriores, el promedio y acá los ingresos y los saldos. Acá tenemos la incidencia y por lo tanto tendremos que entender que acá no hay nada nuevo, acá hay gráficos donde ya sabemos graficar. Quiere decir que este práctico que es el TP3 nos está obligando a haber entendido el TP1 y el TP2. Espero que lo puedan hacer con lo que ya hemos visto. Bueno, vamos a ir a todos estos datos, ya están cargados acá en Excel. Lo único que hice fue colocarles el signo peso. Recuerden que se marcaba todo esto, ¿sí?, y se colocaba, o sea, estaba así, ¿no es cierto?, en formato numérico de millares, y le coloco acá y automáticamente me aparece el signo peso en todos. No hay que colocarle manualmente el signo peso, se pierde tiempo y no tiene sentido. Bueno, ¿cómo sacamos los totales? Bueno, acá los voy a borrar porque estaban sacados, pero me coloco acá, autosuma, enter, luego expando hacia la derecha y me va a sacar la suma de los gastos de cada uno de los trimestres. Para sacar los totales anuales, que quiere decir de los 4 trimestres de impuestos y servicios, ¿sí?, bueno, me coloco acá en esa celda, le coloco autosuma, la máquina me va a proponer sumar esto, le coloco aceptar, desde la celda B2 hasta la E2, aceptar. Ahora expando hacia abajo y voy a obtener los totales de cada ítem. Por supuesto, puedo obtener acá el total de los totales con autosuma, ¿sí? Me va a sumar los valores en vertical de cada uno de los ítems. Recuerden que lo puedo sacar de otra manera y me va a dar el mismo resultado. Fíjense. Bueno, eso ya lo hemos visto anteriormente. Vamos a la incidencia. La incidencia nos está indicando el porcentaje que va a tener cada uno de estos ítems en el total. Esa es la celda donde está el total. Ahí está el 100%. La fórmula, si recordamos el práctico anterior, era igual a la celda F2, ¿sí?, dividido la celda donde está el total. Pero había que hacer que esa celda se quedara fija, o sea, fuera una celda absoluta. Y para eso debemos apretar F4. Al colocar F4, acá mismo o acá me va a aparecer el pesos F, y el peso 7. Una vez que le doy así, tengo a aceptar, lo expando y lo que tengo que hacer ahora es colocarle por ciento. Al colocarle por ciento, la máquina lo multiplica y lo coloca en formato porcentual y le aumentamos un poco los decimales. 2 decimales.
Recuerden que acá, si ustedes hacían la sumatoria, nos tenía que dar 100%. Si no daba eso, es porque algo andaba mal. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar acá el tipo de letra para que se vea mejor. Si no da 100%, es porque algo anda mal. De esta manera, quiero que entiendan, yo creo que lo dije en el práctico anterior, cuando yo miro estos porcentajes, me doy cuenta que el mayor o la mayor incidencia corresponde al 44%, porque es el máximo valor de todos estos porcentajes, y corresponde a alimentación. ¿Qué quiere decir? Que una familia, en los gastos de una familia, lo que más influye es el 44%, es la incidencia de la alimentación. Vemos que los otros ítems tienen menos incidencia. Por ejemplo, ese, que son los extras, son del 9%. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, acá vamos a tener por plata. Eso es lo que la persona le ingresa mensualmente. ¿De acuerdo? Estos valores por ahí no están de acuerdo a la realidad, pero lo que hemos hecho es colocarle valores para que ustedes entiendan el método. El ingreso trimestral, ¿cómo se saca? Es una operación simple, pero hay que saber cómo hacerla. Se hace a mano, igual, ¿sí? Se multiplica esa celda, que es el ingreso mensual, por 3. Ustedes se preguntarán por qué. Y bueno, porque en un trimestre hay 3 meses. Si yo hubiera puesto ingreso semestral, hubiera sido el gasto mensual por 6. O el gasto bimestral hubiera sido el gasto mensual por 2. Y si hubiera pensado en el gasto anual, hubiera sido el ingreso mensual por 12. Son cosas muy básicas, pero hay gente que no las sabe. Ahí está. Y trimestralmente nos va a entrar a nivel ingreso 4.499 pesos. Bien. Ahora, eso es lo que ingresa por trimestre. Pero resulta que los gastos, si ustedes se fijan, acá en el primer trimestre son de 3.393. Acá aumentan. Evidentemente ustedes saben, la inflación que hay en nuestro país hace que todos los valores aumenten. Acá siguen aumentando en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre ya llegan a aumentar bastante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo son los saldos. Los saldos habíamos dicho que era una resta entre lo que yo tengo como ingreso menos lo que yo gasto. Entonces es una operación de resta. Igual al ingreso trimestral menos, con el teclado, menos, el signo menos, espero que sepan cuál es la línea horizontal, menos el gasto. Siempre el saldo es el ingreso menos el gasto. Le debo aceptar. ¿Qué quiere decir? Que acá, ¿sí? Acá, yo voy a tener un saldo en el primer trimestre, o sea, me va a sobrar plata, me van a sobrar 1.106 pesos. En el segundo trimestre hago la misma operación, pero ahora tengo que señalar esta celda menos el gasto del segundo trimestre. No puedo expandir. Si yo expando la primera fórmula que hice, fíjense lo que pasa. Aparecen valores completamente irracionales. Si ustedes observan las fórmulas, se van a dar cuenta por qué. Se los dejo para que lo analicen. Vamos a hacerlo como corresponde. Igual a esto menos esto. En el tercer trimestre va a ser igual al ingreso trimestral menos el gasto trimestral del tercer trimestre. Y acá igual al ingreso trimestral menos el gasto del cuarto trimestre. De tal manera que a mí acá me va a estar indicando
los saldos de cada uno de los trimestres. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La persona siguió teniendo un ingreso de 4.400, pero los gastos fueron aumentando con la inflación. Por lo tanto, ustedes van a ver que acá a la persona le sobran 1.106, acá le sobran, el saldo es lo mismo, es decir, le sobran 521, acá le sobra mucho menos, 281, y acá directamente no le alcanza para vivir. ¿Por qué? Porque los gastos, que son 4.593, superan al ingreso trimestral. Bien, los promedios, ya sabemos sacarlos, ¿sí? Uso la función promedio, promedio. Ahora tengan cuidado con lo que les va a marcar acá. Tengo que ver qué voy a seleccionar. Como yo tengo que seleccionar los impuestos y servicios, no puedo seleccionar esto, porque me estaría sumando los ítems. Tengo que verlo así, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, ahí me estaría sacando de todos los trimestres el promedio de los impuestos y servicios. Una vez que estoy, acepto. Ahora, ¿podré expandirlo? Y sí, porque yo acá tengo, fíjense, que este orden se repite acá abajo, y entonces lo puedo expandir. ¿Qué quiere decir? Que acá me ha sacado todos los promedios de los gastos, y me doy cuenta que el gasto promedio más alto es el de alimentación. En general, nos vamos a dar cuenta por qué es el más alto. ¿Por qué? Porque el 44% es la incidencia de la alimentación en el total de los gastos. ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Bien, el ingreso anual. Ojo con este porque les cuesta muchas veces darse cuenta. El ingreso anual no está acá presente en ningún valor de la tabla. Lo tenemos que pensar. El ingreso anual va a salir del ingreso mensual. Acá nosotros teníamos como dato el ingreso mensual. Por lo tanto, el ingreso anual, lo vimos recién, va a ser igual a la celda del ingreso mensual por 12. Ese 12 lo ponemos a mano. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende que en el ingreso anual va a ser el mensual por 12. Nos da 17.998. Ahora, si lo hubiéramos querido hacer, por ejemplo, con el ingreso trimestral, hubiéramos usado la celda del ingreso trimestral por ¿cuántos trimestres hay en el año? 4. Y me tiene que dar lo mismo. ¿Se dan cuenta? Esas son dos formas de hacerlo. Cualquiera de las dos está bien. Es matemática. Y ahora vamos al saldo. Y acá es donde muchos fallan en este cálculo. El saldo habíamos dicho que era una resta, por lo tanto, el saldo anual va a ser una resta entre el ingreso anual menos el gasto anual. Ahora, ¿dónde está el ingreso anual? Y lo tenemos acá. Entonces hacemos igual la celda donde está el ingreso anual, ¿están de acuerdo? La celda B21 menos ¿dónde está el gasto anual de todos los ítems? Y está acá, en la celda E7, que es donde estaba el total anual. Le doy a aceptar. Y me da que a mí el ingreso anual es 17.998 y el saldo, gracias a Dios, es positivo, da eso. Se puede sacar de otra manera, por ejemplo, fíjense, esto también es matemática, si yo hubiera sumado todos estos saldos de cada uno de los trimestres, me hubiera dado lo mismo que esto. Vamos a hacerlo acá abajo. Autosuma y voy a señalar todos estos valores.
Cuando lo doy a aceptar, oh sorpresa, tengo el mismo valor. Son dos formas distintas, el tema es entenderlo matemáticamente. Bueno, ahora vamos a los gráficos. Si nos vamos al PDF, tenemos que leer primero esta consigna. Realizar 4 gráficos de columna donde figuren en el eje horizontal los ítems de gastos y en el vertical los valores de cada uno de los trimestres. Esto ya lo hemos visto. Muy parecido al práctico 2. Bueno, lo hacemos. Nos vamos acá. Vamos a señalar los ítems de gastos con el primer trimestre. Vuelvo a repetir, nos pide 4 gráficos por cada uno de los trimestres. Si no, volvemos a verlo. Donde figuren los gastos en el eje horizontal y en el vertical los valores de cada uno de los trimestres. ¿Sí? Bueno, siempre es bueno volver a la consigna para entender si estamos seleccionando lo que nos pide. Ahí estaría el primer gráfico, insertar columnas. Ahí está. Ahí nos damos cuenta que el rubro alimentación es el que tiene mayor incidencia. Los voy a borrar porque realmente ya lo hemos visto. El otro sería marcando esto, junto con la tecla control, esto. Y ahí me voy a donde dice insertar gráficos, perdón, acá, esto. Volvemos a ver que están el que mayor incidencia tiene o el que mayor valor de gasto tiene es en el segundo trimestre, es el de alimentación. Bueno, perfecto, creo que no hace falta aclarar los otros, se hace seleccionando esto junto con el tercer trimestre y después esto apretando control con los del cuarto trimestre. Perfecto. Ahora, hay un gráfico interesante que se podría hacer para comparar, donde se marca todo, trimestre por trimestre, ítem por ítem. Por favor, no vayan a seleccionar los gastos totales, y ahí se van a insertar gráficos de columnas. Y acá, ¿qué me permite ver? Me permite ver cada uno de los trimestres en cada uno de los ítems de gastos, y nos damos cuenta que del celeste al rojo va aumentando, al verde sigue aumentando y al violeta sigue aumentando. Y se repite para este trimestre, para este ítem, para este ítem y para el transporte y para extras. Todo eso por cada uno de los trimestres. Conclusión, en los ítems de transporte ha ido aumentando los gastos. ¿Sí? En todo ha ido aumentando, por la inflación. Bien. Vamos a ver qué otra propuesta nos dice: realizar un gráfico de columnas donde figuren en el eje horizontal los 4 trimestres y en el eje vertical los gastos totales de cada trimestre. Entonces, en el gráfico deben figurar en el eje horizontal los 4 trimestres y en el eje vertical los gastos. Cuando miramos, nos damos cuenta que tenemos que seleccionar los 4 trimestres y los gastos totales por trimestre. Por supuesto, apretando control. Ahí me voy, insertar. ¿Está? Bien. Ahí nos damos cuenta que los gastos han ido aumentando. Del primero al segundo, al tercero y al cuarto. Lo vamos a borrar. Y en el práctico anterior yo no hice el de torta, pero ahora vamos a aprovechar para hacerlo bien.
les pido que me disculpen, no me di cuenta, pero es muy parecido al otro. Dice, realizar un gráfico de círculos o torta donde figuren los ítems de gasto y los totales anuales. En el gráfico deben mostrarse los porcentajes. Acá estaría la consigna. ¿Sí? Bueno. Tienen que figurar los ítems de gastos y los totales anuales. Entonces vamos acá. ¿Dónde están los ítems de gasto? Acá están los ítems de gasto. Y los totales anuales estarían acá. Apretando control logramos marcarlo. Nos vamos a insertar, circular, elegimos este. Muy bien. Acá, ¿qué nos está diciendo? Que de todos los gastos, como siempre hemos analizado en los gráficos anteriores, el de alimentación es el que se lleva la mayor porción de gastos. Nos damos cuenta porque acá tenemos el 44%. Bien, ¿cómo hacemos para que aparezcan acá los porcentajes? Bien, me coloco ahí y yo voy a encontrar varios métodos para hacerlo. Voy a elegir, por ejemplo, acá donde dice cambiar, o sea, puedo elegir esto, por ejemplo. Si elijo esto, ¿sí? A mí directamente me aparece todo, ¿sí? Me aparece el nombre y el porcentaje de los gastos. Fíjense que acá me aparece 45. ¿Por qué? Porque hace un redondeo. Este 44,54 lo redondea a 45. El de transporte, como es 21,36, lo redondea a 21. Esto por supuesto se puede agrandar y de esa manera se puede apreciar mejor. Pero si yo solamente quiero que aparezcan los porcentajes y no los nombres, o sea que los nombres aparezcan acá con los colores, voy a hacer lo siguiente: deshago hasta que aparezca el gráfico que me hizo originalmente. Ahí me voy a ir a donde dice, fíjense que acá tenemos diseño, presentación, ¿sí? Formato. Ahora, dentro de formato, bueno, tenemos una serie de cantidad de herramientas que realmente sería muy largo explicarlas todas, ¿sí? Presentación. En la presentación tenemos acá, realmente son muchas las herramientas, ¿no? Pero no podemos ver todas. Donde dice etiquetas de datos. Clic en etiquetas de datos y acá vamos a ir donde dice más opciones de etiquetas de datos. Hago clic acá y yo acá le coloco que me aparezca solo el porcentaje. Que no me muestre las líneas guías, sino solamente el porcentaje. Ni siquiera el nombre, ni el nombre de la categoría, ni el valor, ni nada. Solamente el porcentaje. Le coloco cerrar y ahí tengo los porcentajes. Es un gráfico un poquito más fino, pero de alguna manera tengan en cuenta que tiene su complicación. Si ustedes lo hacen con el diseño original, con esto, y les va a aparecer todo, pero la idea es que aparezcan solo los porcentajes. Bueno, espero que lo hayan entendido. Gracias. Hasta luego.